Entonces, yo crecí en una iglesia antigua e histórica, un poco como esta, en Dallas, Texas. Y en las iglesias antiguas e históricas siempre hacían una obra de la pasión como antigua e histórica. Ya sabes, como la gente se viste con personajes bíblicos, traen su mejor toalla de casa, se la ponen alrededor de la cabeza, usan una túnica, ese tipo de cosas. Yo participé en una obra de la pasión en la secundaria y en la preparatoria, y no sé si fue porque medía 1,65 m y pesaba 50 kilos, o si tenía un cabello rubio brillante, pero nunca me asignaron el papel de discípulo. Nunca. Siempre quería ser Santiago, Juan o Pedro, porque ellos solían tener los papeles con diálogo. Pero nunca me dieron ese papel. Pero hay un papel que recibí año tras año tras año. Y ese fue el del muchacho endemoniado. Ahora, bien, no sé si fue porque era flaco, travieso o un poco loco, pero cada año, durante 5 años seguidos, yo, Jason Kennedy, su pastor, era el muchacho endemoniado. Y no sé cómo se veían los muchachos endemoniados en el primer siglo, pero sí sé cómo las mamás de los años 80 y 90 imaginaban que se veía un muchacho endemoniado para su obra de la pasión. Así que lo que hacían era esto: yo llegaba temprano y me cubrían con hollín negro en el cabello, en los ojos, saliendo de la nariz, como que si asumieron que un muchacho endemoniado estaría hurgando en el infierno mientras está siendo poseído. Y luego me ponían como cortadas por todo el cuerpo, porque claro, un muchacho endemoniado hurgando por el infierno obviamente se va a cortar en las rocas, así que yo estaba cubierto de pies a cabeza en hollín y heridas por todas partes. Y luego, como estas mamás imaginaban, me ponían un saco de arpillera como el muchacho endemoniado. Se alejaban un poco y miraban su creación. Yo tenía el cabello desordenado, cubierto de negro, lleno de llagas, y tenía que contorsionar mi cuerpo y sisear para mi papel. Entonces, justo antes de salir al escenario, añadían una cosa más. Me enviaban al baño a cepillarme los dientes y no escupir. Porque como muchacho endemoniado, obviamente tenía que echar espuma por la boca. Y durante un periodo de 5 años me convertí en todo un conocedor de pastas dentales. Podía decirte exactamente qué tipo de pasta produce la cantidad adecuada de espuma para hacerte ver poseído. El bicarbonato no produce suficiente espuma. Es muy seca. Colgate, aunque es mentolada, simplemente no produce la consistencia adecuada. Crest con Scope, demasiado verde. Así que me quedé con la marca Crest original porque producía la cantidad correcta de espuma. Así que imagínense a un lado, ahí esperando, mientras la música va creciendo, y mi papá, en la obra era mi papá, y mi papá me presentaba a Jesús, que, por cierto, era un instructor de un instituto bíblico que hacía ejercicio todo el año y se ponía bronceado en spray para parecer un Jesús perfecto. Entonces yo salía mientras la música crecía y hacía sonidos así, sonidos de siseo, escupiendo, echando espuma. De pie frente a un Jesús de instituto bíblico bronceado, musculoso, de casi 2 metros. Y mi papá tenía esta línea que decía así: Señor, ayúdanos en nuestra incredulidad. Pero tienes que entender que éramos de Texas y él era de Oklahoma, y todos hablábamos con un acento muy sureño. Incluso Jesús, cuando Jesús hacía la pequeña escena de la Pascua, decía algo como: quita de mí esta copa. Y entonces papá, con su mejor acento de Oklahoma, por cierto, me dio permiso para contar esta historia. Decía de esta forma: Señor, ayúdanos en nuestra incredulidad. Ahora, entienden esto. Mi papá es un buen hombre, es trabajador, es realmente uno de mis héroes en la vida. Pero actor no es.
Y entonces papá también hacía movimiento con los brazos. Fantástico, actuación. Y era algo así: Señor, ayúdanos en nuestra incredulidad. Algo así. Y el Jesús de instituto bíblico, 2 metros, reluciente y bronceado, me sanaba. Instantáneamente pasaba con sonidos así a un corderito. O sea, mi actuación era tan buena. Esta era mi cara de demonio. Y este soy yo sanado. Otra vez mi cara de demonio. Sanado. Lo sé, es una diferencia impactante, lo sé. Y entonces yo pasaba de caos a ser un corderito, de demonio a calma. Todavía cubierto en hollín y con dentífrico escurriéndome por mi saco. Ahora bien, lo interesante aquí es que esta obra es que nadie, excepto de los fariseos, realmente desafiaba a Jesús. Nadie realmente cuestionaba a Jesús, excepto estos hombres que venían de Jerusalén. Pero cuando estudias el Evangelio de Marcos, sabes que no es cierto. De hecho, todos los que entraban en contacto con Jesús tenían una respuesta. Y famosamente, C.S. Lewis dice que realmente cuando te encontrabas con Jesús, la gente tenía 3 impresiones de él: o era un lunático, o un mentiroso, o el Señor. Y así, cuando entramos en Marcos capítulo 3 parece un conjunto de historias un poco desconectadas, pero no lo es, porque Marcos tenía esta técnica interesante al escribir, donde presentaba un pasaje que iba de A, B, A. Así que sígame aquí por un segundo. A, la familia de Jesús piensa que está loco. B, los líderes religiosos dicen que es un demoníaco. Y A, la familia regresa. Es lo que vamos a ver aquí en unos momentos al desglosar este pasaje. Y la razón por la que Marcos hacía eso es que siempre estaba enfatizando en estos patrones tipo A, B, A, que producía un punto central, y el punto central de este pasaje es este: ¿quién es Jesús? Y lo que vemos desarrollarse en este pasaje es que o Jesús está siendo un lunático, o es un mentiroso, o es el Señor. Así que exploremos estas 3 opciones. Veamos la primera, la opción del lunático. Marcos capítulo 3, versículo 20 dice: Después entró Jesús en una casa y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderlo, porque decían: está fuera de sí. Vea la siguiente parte en el versículo 31. Venían después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Y él les respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Ahora, sigue la línea de pensamiento que Marcos está tratando de desarrollar, y puedo visualizarlo en mi propia mente. Los hermanos y hermanas de Jesús aparecen en escena mientras todos están alrededor y piensan que está loco y no pueden ir a buscarlo. Así que regresan a Nazaret para traer a mamá y decir: mamá, tienes que venir con nosotros, tu hijo otra vez está en lo mismo. Esto es más o menos lo que está sucediendo. Jesús ha estado haciendo cosas asombrosas alrededor de Galilea. Hasta este momento, su fama se está extendiendo, está sanando a la gente, hay multitudes en todas partes. Pero los hermanos y hermanas de Jesús piensan que está fuera de sí. De hecho, la redacción griega es aún más específica, y la interpretación más cercana que tenemos es que querían prenderlo, es decir, probablemente sujetarlo como una camisa de fuerza, creyendo que se había vuelto completamente loco. Y tienes que entender que en este momento Juan registra que ni siquiera sus hermanos creían en él. Fueron creyentes tardíos en cuanto a quién era. No estaban al tanto, no eran personas de fe, estaban como en la periferia porque realmente no entendían quién era. Es difícil para nosotros imaginar que alguien pudiera pensar que Jesús había perdido la razón. Simplemente nosotros, los cristianos del siglo XXI, porque su razonamiento parece el más perfecto, su lógica parece la más pura. Sin embargo, sus hermanos pensaban que estaba loco.
Mira cómo lo registra Marcos en el capítulo 6. Dice que mientras Jesús está en la multitud, la gente comienza a cuestionar: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están aquí también con nosotros sus hermanas? Ahora, déjenme hacer una pausa aquí por un segundo, porque muchos de ustedes les criaron católicos y necesito señalar esto. Existe esta doctrina católica que dice que María es perpetuamente virgen. Eso no es cierto, porque el registro bíblico en realidad nos muestra que Jesús, quien era el mayor, provenía de una familia bastante grande. Y siempre me he preguntado por qué sus hermanos y hermanas pensarían que estaba loco. Quiero decir, seamos honestos, yo soy su pastor. Ustedes ven un lado de mí, ¿verdad? Escuchan mis historias graciosas, me oyen predicar, pero al final del día yo soy su pastor. Y ustedes dicen: aquí está el pastor Jason. Algunos de ustedes se ponen de pie cuando entro en la habitación. Ojalá más lo hicieran, pero no lo hacen, está bien. Ustedes me colocan en un lugar de honor y está bien, y es un poco raro, simplemente es raro. Pero mis hermanos y hermanas no lo hacen. Cuando llego a Dallas en Acción de Gracias o Navidad, espero que suene una trompeta en la casa de mis padres y que digan: ¡el hombre de Dios ha llegado! Eso es lo que espero. Y entro por la puerta, la abro y mi hermana dice: ¡hola, perdedor! Es lo que hacen los hermanos. Y en este caso, piénselo por un momento. Están viendo a alguien con quien crecieron como su hermano mayor perdiendo la razón. Siempre me he preguntado por qué. Pero creo que si entiendes el contexto de la historia y algunos de estos conceptos aquí, creo que podrás comprenderlo. Así que déjenme guiarlos un poco a través de por qué pensaban que Jesús había perdido la razón. Lo primero es que Jesús se alejó de la seguridad. Jesús tenía 30 años cuando comenzó su ministerio. Ahora bien, 30 no es como 30 hoy en día. 30 hoy es como tener 100 años. No quiero ofender a ninguno de ustedes. No. 30 en aquel entonces probablemente era más cercano a tener 60 o 70, porque para la mayoría de las personas que vivían en ese tiempo, el 75% no pasaba de los veintitantos años. Así que Jesús era bastante mayor en ese momento. Era un hombre maduro. Probablemente desde los 12 o 13 años había comenzado a trabajar como carpintero, o la palabra griega ahí es tectón, significa mucho más que carpintero. Jesús probablemente era un parte cantero, algo así como un contratista en general, un trabajador calificado, como quieras llamarlo, pero lo había hecho probablemente durante 18 años. Y él venía de Nazaret, y Nazaret era un pequeño pueblo apartado con no más de 500 habitantes. Pero justo al lado de Nazaret había una gran ciudad llamada, y Séforis era famosa porque Herodes el Grande tenía allí un palacio. Y su hijo, Herodes Antipas, había decidido que iba a convertir a Séforis en la joya de la corona de esa región. Y así que construyó y construyó y construyó. Así que Jesús, siendo un tectón o carpintero, con al menos 18 años de experiencia y estando a distancia caminable de Séforis, probablemente tenía trabajo constante una y otra vez en esa ciudad antigua. Entonces, cuando sus hermanos y hermanas ven que Jesús deja todo eso y decide que va a ser pobre y viajar alrededor del mar de Galilea, predicando de ciudad en ciudad en ciudad, ellos piensan que está loco. Recuerdo cuando Rachel y yo estábamos contemplando nuestro futuro, y ese futuro comenzaba con la palabra California. Recuerdo que tuvimos conversaciones en privado y estábamos tranquilos con eso porque nos gusta la aventura y cosas así, pero recuerdo sentarme con mi mamá y mis hermanos y hermanas y decir: oigan, hemos decidido mudarnos a California. Para ellos, eso era el borde del infierno.
Así que cuando Jesús se aleja de todo, y cuando mi esposa y yo dejamos una gran iglesia en una ciudad que conocíamos, en un ambiente cómodo, para mudarnos a este estado de California tan liberal, es difícil de imaginar. Pero esto es lo que quiero que entiendan. Jesús cambió seguridad por un llamado. Cambió seguridad por un llamado y sus hermanos y hermanas no necesariamente entendían eso porque ellos habrían escogido la seguridad. Todos nosotros habríamos escogido la seguridad. No tenemos 50 o 60 años y decimos, ay, creo que me voy a ser jugador profesional de béisbol. Nadie hace eso. Mantienes tu trabajo estable cuando lo tienes. Pero no solo eso, Jesús entró en peligro. Jesús entró inmediatamente en peligro. Eso es lo que tienen que entender acerca de Galilea. Galilea estaba llena de rebeldes. Todos los que querían derrocar a Roma estaban en Galilea. Celotes. Y no necesariamente entendemos la palabra celote hoy en día. Pero un celote en aquel entonces era alguien que se acercaba sigilosamente a un romano y lo degollaba. Estaban por toda Galilea. Este sentido de rebelión hervía en Galilea. No solo eso, pero también estaban los recaudadores de impuestos. Así que los romanos odiaban a los celotes y los judíos odiaban a los recaudadores de impuestos. A ver, estamos como a 15 o 16 días de que algunos de ustedes pierdan su salvación, incluyéndome a mí, cuando estoy llenando mi declaración de impuestos diciendo, odio al gobierno, estas personas tontas. Algunos de ustedes dicen, sí, dinero gratis. No es gratis. Perdón, me desvío un poco. Jesús comenzó a juntarse con gente realmente peligrosa. Se relacionó con celotes. Eligió como discípulo a un recaudador de impuestos que era odiado por los fariseos. Se relacionaba con proxenetas y prostitutas por toda esa región. Así que si tú eres su hermano o hermana, estás diciendo, ¿qué está pensando? Quiero decir, de nuevo, sería como si mi esposa y yo viniéramos a la congregación y le dijéramos, oigan todos, vamos a renunciar. No, por favor, espero que no hayan conectado en línea justo ahora. ¿Qué? No. Ahora nos dirán, ay, por fin se va. No estamos renunciando. Pero sería como si yo viniera a la congregación y dijera, oigan, nos vamos. Rachel y yo hemos decidido que vamos a alquilar una habitación en el Hotel Cecil, en el centro de Los Ángeles. Vamos a trabajar con los gente desamparada. Pero no se preocupen, tenemos un par de personas muy buenas que nos ayudarán con el ministerio. Uno es un proxeneta, otro es un traficante de drogas y otro puede que haya cometido asesinato. ¿Verdad? Eso es lo que Jesús está haciendo. Está entrando en peligro. Así que mira esto. Jesús cambió seguridad por personas. Y luego, mira esto, rompe las normas sociales. Vemos una imagen de Jesús que está con pecadores, violando las costumbres del sábado, tocando leprosos, hablando con samaritanos, relacionándose con gentiles, y todas esas cosas eran, en el mejor de los casos, eran inusuales. Así que cambió reputación por misión. Entonces sus hermanos y hermanas realmente no entienden lo que está pasando. No pueden identificarse con él. No lo comprenden. Desde afuera, Jesús parecía haber perdido completamente la razón. Y seamos honestos, eso todavía ocurre hoy. Cuando alguien da generosamente, o cuando alguien perdona radicalmente, o alguien prioriza el llamado sobre la comodidad, el mundo te dice, eso es una locura. Pero una vida radical es radicalmente mal entendida. Y no solo su familia pensaba que estaba loco, muchos otros también. Esa es la opción que era un lunático. ¿Cuál es la siguiente opción? Buena es la opción de que era un mentiroso, que tampoco es muy buena. Mira la pantalla. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú, y por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios.
Ahora, déjenme darles un poco de contexto geográfico. De Jerusalén a Galilea hay como mínimo 90 millas. 90 millas. No te subes a tu auto, a tu camioneta. No, vas a caminar 90 millas. Así que estos escribas, estos líderes religiosos de Jerusalén, bajan para tratar de entender a Jesús. Pero sabemos que no están tratando de entenderlo para seguirlo, están tratando de entenderlo para ver cómo lo atrapan. En última instancia sabemos que querían matarlo, porque en los versículos anteriores los fariseos salieron y enseguida consultaron con los herodianos, que era este grupo político, contra él para ver cómo destruirlo. Ahora, ellos saben que no pueden negar la realidad de su poder milagroso y sobrenatural. Así que idearon una campaña de desprestigio y cuestionaron la fuente de ese poder. Así que en su mente, si no puedes refutarlo, desacredítalo. Y entonces mintieron sobre él. Sembraron duda en la mente de la gente. Lo llamaron el diablo. Todo esto era para tratar de cambiar la opinión de la gente acerca de este Mesías popular. Si no pueden negar su poder, dirán que miente sobre de dónde viene su poder. Y así que para los fariseos y los escribas, atribuir el poder de Jesús a Satanás en lugar del Espíritu Santo era la forma más alta de blasfemia y los colocaba en peligro eterno. Ahora, también necesito señalar esto, porque probablemente haya un poco de confusión aquí. Tenemos que entender que cuando Jesús usa la frase blasfemar contra el Espíritu Santo, no lo está usando en el sentido cristiano del término. El Espíritu en toda su plenitud no vino hasta que Jesús regresó a la gloria en Pentecostés. Así que Jesús está usando el sentido muy judío del término, que en realidad significaba que el Espíritu revelaba la verdad de Dios y permitía que la verdad fuera reconocida. Así que al cuestionar su poder, realmente estaban atacando la verdad de quién era. Y eso seguramente los colocaba en la categoría de estar en peligro del fuego del infierno. Tienes que entender, esto no es un desacuerdo entre fariseos y Jesús. Ellos vieron milagros, vieron autoridad, vieron transformación y aún así dijeron que venía de la oscuridad. Y esto todavía ocurre hoy. La gente no siempre rechaza a Jesús por falta de evidencia. A veces lo rechaza por lo que exigiría. Y para los fariseos exigiría que dejaran la ley y lo siguieran. Entonces, ¿qué hacen? Lo llaman mentiroso. Así que tienes a su familia de un lado llamándolo loco, tienes a los líderes religiosos del otro lado llamándolo mentiroso. Debió sentirse como pastorear una iglesia del siglo XXI para Jesús. Algunos de ustedes entendieron la referencia, otros no, y necesitan arrepentirse después de eso. Así que tienes un lunático, un mentiroso, o ¿cuál era la tercera opción? Bueno, es la opción del Señor. Mira esto, es un pasaje largo pero quiero leerlo. Y habiéndolos llamado les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho: tiene espíritu inmundo. Hay mucho aquí, pero esto es Marcos, que va a llegar al corazón al entrelazar estas dos historias. Quiero que entiendan que cuando su familia vino y dijo que él está loco, lo que están haciendo es tratar de atarlo en cierto sentido. El lenguaje que usa Marcos es que querían prenderlo, querían agarrarlo, querían detenerlo por lo que estaba haciendo.
Pero por otro lado, los fariseos y los escribas que lo están llamando mentiroso, también están tratando de atar su poder de otra manera. Están tratando de impedir que haga lo que fue llamado a hacer. Y entonces lo que hace Jesús es darle la vuelta. Básicamente está diciendo, ustedes han venido a tratar de atarme, pero yo soy el que no puede ser atado. Yo soy el que ata. Es este momento poderoso en el que Jesús está diciendo que Él es quien reemplaza al hombre fuerte en nuestra vida. Quiero que sigas la línea de pensamiento de Marcos aquí y retrocedamos un par de capítulos. Si vas a Marcos capítulo 1, justo el versículo 12, después de que Jesús es bautizado, la Biblia nos dice que el Espíritu lo lleva al desierto por 40 días para ser tentado por el diablo. ¿Qué está pasando ahí? Es esta gran batalla cósmica. ¿Quién va a ganar? Y Jesús sale del desierto victorioso porque Él es el hombre fuerte que no puede ser atado. E inmediatamente al salir del desierto, mira lo que sucede. Entra en contacto con un hombre con un espíritu inmundo y en el versículo 25 Jesús lo reprende diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndolo con violencia porque podría actuarlo porque yo soy experto en esto, dando un gran grito, salió de él. Jesús llega a Marcos capítulo 2 y sana al paralítico, pero antes de sanar al paralítico, perdona el pecado. ¿Qué está pasando? Marcos está diciendo que el hombre fuerte ha llegado para desatarte y atar al diablo. Está enfatizando este mismo punto que Lucas presenta en capítulo 4. Mira lo que sucede en Lucas capítulo 4. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu. Llega a Nazaret, entra en la sinagoga, abre el rollo en el versículo 17 y lee del profeta Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y pregonar libertad a los cautivos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y luego Jesús cierra el rollo, se siente y dice que hoy se cumplió esta escritura delante de ustedes. Así que entiendan lo que Marcos está tratando de hacer. Marcos está tratando de que sepas que hay un hombre fuerte que tiene más poder que el hombre fuerte en tu propio corazón. Si estás atado por algo, hay un hombre fuerte que puede venir y desatarlo. Si hay algo que te está deteniendo, hay un hombre fuerte que puede liberarte. Si sientes que eres cautivo del pecado o cautivo a una adicción, hay un hombre fuerte que te liberará por medio del poder del Espíritu. Estoy un poco cansado. Pero entiendan esto. Jesús o es un loco, un mentiroso o el Señor. Y no hay otra opción. Así que deja de admirarlo a la distancia, porque eso nunca te va a liberar. Deja de hablar de él en términos vagos como yo amo a Dios y sigues viviendo tu vida, tu estilo de vida. Eso nunca te va a liberar. Lo único que puede liberarte es que Él sea Señor. Quiero que entiendas ese concepto, ese título, esa frase. Señor. Significa que Él es el gobernante. No tu adicción. No tu cónyuge, no tu lucha, no tu hábito, no tu dolor. Ninguna de esas cosas es tu Señor. Él lo es. Él gobierna y reina en tu vida. Pero Pastor Jason, usted no entiende. He orado y orado y orado, pero simplemente no parece funcionar para mí. No te rindas. Sigue orando. Porque Él es Señor. Y Él gobierna y reina. Me encanta esta parte que Lucas expresa.
Marcos no expresa mucha teología, más bien muestra la historia de vez en cuando, pero Lucas expresa esta teología. El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos y a proclamar el año agradable del Señor. ¿Sabías que todo eso está en tiempo presente? No en pasado. Jesús no está diciendo, eso es lo que vine a hacer y lo hice hace mucho tiempo. Está diciendo que es ahora. Ahora es el tiempo. Es ahora. El salmista solía decir, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Esa expresión es, miro al que es más grande que cualquier cosa en el universo. Él es mi sustento. Él es mi provisión. Él es mi ayuda constante en el tiempo de angustia. Y Él está aquí hoy. No sé por lo que estás pasando. Realmente no lo sé. Solo estoy predicando un texto que estaba en la siguiente ronda de textos. Pero sé que el Espíritu de Dios está en este lugar. Él está aquí para liberarte de algo. Está aquí para hacerte libre de algo. Tal vez sea pecado. Tal vez nunca te has entregado a Cristo. Tengo buenas noticias para ti. Tu ayuda no viene de ninguna cosa terrenal. Viene de Él. Alza la mirada a los montes porque tu salvación está aquí. Jesús, gracias por tus palabras. Gracias por lo que estás haciendo en nuestra iglesia. Nuestro Dios, te pido que hagas lo que solo tú puedes hacer ahora mismo. Y eso es liberar a las personas. Cabezas inclinadas, ojos cerrados, nada de mirar alrededor. Tal vez nunca has confiado en Cristo para el perdón de tus pecados, o tal vez ha pasado mucho tiempo. Tal vez lo has hecho 500 veces y entraste diciendo, voy a intentarlo otra vez. Pero si quieres que Jesús venga a tu vida y te transforme y perdone tus pecados, no voy a ponerte en evidencia, no voy a llamarte al frente. Lo único que quiero que hagas es simplemente reconocerlo levantando tu mano para que podamos orar por ti. Así que hazlo ahora mismo, sí. La Biblia dice esto. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La idea de confesar es hablar con Él y orar a Él y pedirle que te perdone. Vamos a hacerlo todos juntos en un momento. Pero el concepto de justo significa que Él siempre te perdonará. Él es un Dios justo. No va a ir en contra de su palabra. Y el concepto de fiel es que lo hará una y otra vez. Así que quiero que oremos esta oración juntos. Y en un momento voy a llamar a los ancianos al frente y vamos a orar por cualquier cosa que te esté oprimiendo, atando. Y vamos a pedirle a Dios que te haga libre. Pero si tú quieres que Cristo perdone tus pecados, oremos todos juntos esta oración. Señor Jesús, soy un pecador. Estoy lejos de ti. Pero Dios, sé que puedes perdonarme. Creo que moriste y resucitaste para hacerme libre. Te pido que lo hagas hoy. En tu nombre. Amén.